Colosenses, ahí vamos a leer unos versículos en el capítulo 3. Epístola a los Colosenses, capítulo 3, a partir del versículo 12. ¿Cuántos se acuerdan que el próximo domingo 29 de marzo, es el inicio de la Semana Santa? Amén. 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 Ya lo tenemos separadito para estar en la casa del Señor, Gloria a Dios. para participar del culto, Oh, Dios mío. todos los hermanos reunidos, gozándonos en la presencia del Señor, alabar a Dios, cantar, orar y compartir un interesante estudio sobre las causas de la muerte de Cristo. Amén. 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 Bueno, gloria a Dios. Voy a pasar listo. Tres. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14, dice la palabra del Señor: Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Y hay un concepto que aparece en apenas 3 versículos que leímos, aparece 2 veces. ¿Sí? En estos 3 versículos que acabamos de leer hay un concepto y es una recomendación, un consejo o una exhortación en el buen sentido, en el sentido bíblico, un consejo que aparece 2 veces. Y le voy a dar otra pista, aparece en el 12 y en el 14. ¿Cuál es? Vestidos. El vestir. El vestirse. ¿Cómo nos tenemos que vestir Amén. los cristianos? Y es interesante, hermanos, porque siempre pasa, y ha pasado en todas las ramas de la iglesia, y hermanos, algunos de nosotros que hemos empezado en el camino del Señor siendo bien jovencitos, en otra época bien diferente, y en determinadas congregaciones donde predominaban ciertas ideas, mucho de esto se traducía, de hecho se tradujo y se trasladó al externo. Yo recuerdo que cuando yo empecé en el camino del Señor, tenía 17 años, anduve un poco a los pelotazos para aquí y para allá, y después a los 19 años entregué mi vida al Señor. Estaba en una iglesia en la cual se me enseñó algo que, ¿vos te acordarás? ¿No? Que se le llamaba la doctrina, y que tenía que ver con el aspecto externo. ¿Sí? El aspecto externo que tenía que tener el cristiano. Y era aspecto externo en serio. Y era una forma de disciplina, de la cual tal vez en algún momento yo les he hablado, o quizás en alguna de aquellas reuniones de estudio bíblico que se hacían en otras épocas antes de la pandemia, pero es que era muy rígido, porque el cristiano tenía que destacarse. Esa era la justificación. Y tomando sobre la base de determinados versículos de la Biblia, del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento, se fundamentaba toda un catálogo de indicaciones de cómo tenía que vestir el cristiano, el miembro de esa iglesia, el obrero del Señor, sobre todo si queríamos servir al Señor. Yo después de bautizarme empecé, por supuesto, querer servir al Señor. Sí, es difícil la subida, no solo para nosotros es difícil la subida. No pasó nada, todo tranquilo. Y hermanos, yo recuerdo, vos te acordarás, ¿no? Y recuerdo lo que nos ponían a los varones, a las chicas era mucho más restrictivo. ¿Miento? No miento. Ahí está. Camisa y corbata.
propósito. Aquellos campeones. Esto lo hice a propósito. Iba a venir con unos championes rojos que tengo y después dije, no, es demasiado. Porque en aquella época, hermanos, me acuerdo como si fuera hoy, un día caí a un culto de oración que eran los martes, que era como todos los cultos de oración, hermano. ¿Cómo son los cultos de oración de todas las iglesias? 4 gatos locos, porque a la oración no va nadie. Van los que quieren de verdad llenarse del Señor y clamar e interceder por la obra de Dios. Los demás van el domingo. Y era un culto de oración y me puse la corbata y me puse el saco y me puse un vaquero azul. Y me hicieron sacar el vaquero, me dieron, ponete este pantalón. En el baño del costado, ¿te acuerdas? Aquel baño chiquito. El cabello corto. Nada de barba y bigote. Mira, yo me puse volví a viejos tiempos, ahora, viendo que era barba. Y eso era se le decía la doctrina. Y hermano, yo me he preguntado más de una vez cómo, obviamente eran otras épocas, ¿no? Pero cómo los pastores del momento realmente habían convencido a todo un grupo de jóvenes que, hermano, era de casi 20, de vestirse todos igualitos así, y todos cortarse el cabello y afeitarse y ponerse la corbata. De hecho, la corbata fue una característica de los pastores, era como el cuello duro de los curas, ¿vio? La corbata de los pastores de saco y corbata. Me acuerdo la finalización de una campaña, si no me equivoco, con el evangelista Carlos Anacondia, que se hizo en una iglesia por ahí por 8 de octubre, donde todos los que habíamos trabajado en la campaña, y estaban los pastores de un montón de iglesias, y subió uno y dijo que se iba por un momento a ponerse como todos los demás y se iba a sacar la corbata del pastor, porque parece que la corbata era el identificatorio del pastor, pero la iglesia nuestra, todo el mundo de corbata, los varones, y las chicas también, porque había que destacarse. Y no voy a entrar en lo que se les imponía a las chicas, el moño, nada de caravana ni colgante, ¿verdad? Y no entremos en el tema de los pantalones de las mujeres porque estamos hasta las 6 de la tarde hablando del tema. Es un lío que hasta el día de hoy se sigue discutiendo en algunos lugares. ¿Cómo nos vestimos los cristianos? Y hermano, yo le doy gracias a Dios que el Señor me ha ayudado a evolucionar en la comprensión de las Escrituras para poder ir refutando muchas de las cosas que en iglesias evangélicas bibliocéntricas, donde solo buscamos en la Biblia la guía de fe y conducta, se predica y se impone, y yo lo viví. Yo lo viví, ¿no? Pero además me acuerdo que en mis primeros andares, ahí en el camino del Señor, yo ya tenía 19 años y ya veía cómo era la cosa y yo me iba moldando. Creo que todavía no estaba bautizado, pero faltaba poquito. Había venido un grupo de hermanos de Chile, de un ministerio de jóvenes que evangelizaba, y estaban predicando en la Plaza Cagancha, donde años después yo también pude predicar al aire libre, como yo les he contado. Y había un evangelista, ese grupo de jóvenes tenía un joven que ya tendría sus 20 largos en ese momento. Y yo fui hasta ahí porque quería ver, quería participar, quería estar en ese movimiento de evangelización. Había un buen montón de gente en la Plaza Cagancha. Y cuando pude medio pispear al que estaba predicando, vi a un individuo con el pelo para acá, con una barba y un bigote de vaquero y de championes. Y claro, a mí ya me habían metido en la cabeza lo otro, y cuando yo vi eso dije, opa, ¿y con qué papa se come esto? ¿Con frito o con rústica? ¿Cómo es esto? Porque hermano, era tal la forma de implantar esa doctrina, disciplina, las ideas que tenía, y hermano, no era solo ahí, esto venía de determinadas denominaciones que venían de un gran país vecino del norte, pero del norte inmediato, acá pasando la frontera, que parecía que si no te vestías de una determinada manera, Dios no te iba a bendecir. Poco menos que eso.
Era muy interesante, hermanos. Por eso es que yo les decía, me vine a Vaquero Campeón y no me traje los rojos. Y yo les pregunto, hermanos, y les quiero dejar una pregunta y después vamos a pasar a desarrollar un poquito este tema. ¿Ustedes se imaginan a Jesús si Él viniera hoy en día usando pantalones vaqueros? No me contesten nada, solo piénsenlo. A ver, ¿qué es lo que hacemos los seres humanos naturalmente? Algo ante lo cual Jesús advirtió. Juzgar según las apariencias. ¿Sí? Juzgar según las apariencias. Y a los cristianos, a quienes somos cristianos, se nos ha enseñado a no juzgar. Juzgar en el sentido de evaluar, quizás hasta de catalogar a una persona según las apariencias, según lo que aparenta. ¿Qué significa lo que aparenta? Lo que vemos. ¿Sí? Su aspecto y cómo se viste. Porque eso es lo que nosotros vemos en nuestros semejantes. Y como cristianos, bueno, ya en Juan 7:24 vemos a Jesús diciendo, no juzguen según las apariencias. Pero hay un pasaje muy interesante que es cuando Dios le habla al profeta Samuel, cuando él estaba buscando al nuevo rey de Israel entre los hijos de Isaí en Belén, y vio a Eliab, el hijo mayor de Isaí, el hermano mayor de David. Y se ve que Eliab era un tipo grandote, no sé si sería 1,90 m, 2 metros, fornido, de presencia imponente. Y Samuel pensó, acá está el rey, este grandote, con unos músculos tremendos, ¿verdad? Acá está el rey. Y Dios le dijo, y esto está en el capítulo 16, versículo 7, solo escuche, no lo busque. No te dejes llevar por su apariencia, ni por su estatura, porque este no es mi elegido. Yo soy el Señor, y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Entonces, Dios nos dice en esa palabra, mira el corazón. Y eso es algo que los cristianos lo tenemos internalizado, ¿sí? Porque además lo hemos escuchado, lo hemos leído y lo hemos escuchado y se nos ha enseñado en más de una oportunidad. No dejarnos llevar, como dice acá, lo leí en la Reina Valera contemporánea, en la 60 dice, no mires su parecer, o sea, el parecer, el aspecto de la persona, la apariencia. No te dejes llevar por su apariencia. Este no es, porque yo miro el corazón. Entonces, ¿qué hacemos los cristianos? Tratamos de darle importancia, preeminencia y prioridad a conocer el interior de una persona, no juzgar por cómo se ve. Porque cuando uno juzga por cómo se ve una persona, comete muchas injusticias. ¿Sí? Yo recuerdo que más de una oportunidad, sobre todo cuando era joven, me decían, gente con la que había, dentro de la iglesia además, gente con la que había tenido contacto y habíamos entablado un vínculo de compañerismo en la fe, un vínculo fraternal, hasta hacernos amigos. Me decían muchas veces, yo pensé que eras antipático y lo que pasa es que sos tímido. No juzgues según las apariencias. ¿No? ¿Cuántas veces? Pensé que eras antipático y resulta que lo que tenés es que sos tímido, introvertido. No juzgues según las apariencias, lo dijo el Señor. No mires, no te dejes llevar por lo que se ve, bárbaro. Porque el Señor mira el corazón, es decir, lo interior, la esencia interior de una persona. Pero fíjense qué interesante, y en esto es algo en lo que no reparamos, que lo otro que Dios dice también es cierto. ¿Qué dijo? El hombre mira lo que está delante de sus ojos, porque no tenemos la capacidad de
tener el corazón como la tiene el Señor. Amén. Entonces sí, efectivamente, no tenemos que hacer juicio, pero tenemos que mirar. Porque ¿qué es lo que pasa? A veces las personas, no siempre, pero a veces, a menudo, las personas tratan de expresar y transmitir cosas de su interior a través de su aspecto, a través de su aspecto exterior. Hay personas que se identifican a sí mismas para que otros reconozcan algo de ellos a través de su aspecto, hermanos. Y nosotros no podemos mirar su esencia interior, pero sí reconocer esas señales que nos dan. ¿Sí? Y también la forma de vestir. También la forma de vestir. Fíjense, la expresión exterior. Nosotros podemos conocer a alguien a través de sus actos o de sus actitudes, de cómo habla, de cómo opina de las cosas, incluso hasta de las decisiones que toma. Pero nosotros, los cristianos sobre todo, habitualmente no tomamos en cuenta cómo una persona se viste, por ejemplo. Porque tenemos muy metido adentro lo de no mirar las apariencias, no juzgar según las apariencias. Y lo tenemos tan metido adentro, hermanos, que es justamente lo que tratamos de sacar. Cuando una persona puede estar tratando de transmitir algo de sí mismo por su ropa. Yo acá estoy viendo a Alicia con una remera que dice Yeshua. ¿Qué está comunicando ella con eso? La estoy viendo, acá lo estoy leyendo. Está diciendo, soy seguidora de Jesús a través de su ropa. Amén. Mucha gente pone en la parte de atrás de su auto esa cosita que venden en la librería cristiana, un pececito que dice Jesús. Y yo cada vez que ando por la calle y veo que pasa un auto con eso, digo, es un hermano. Y de repente si yo voy y el otro viene y se me cierra, digo, epa, y veo hermano, ¿qué haces? El otro no me escucha, obviamente, porque ya se fue. Dice, hermano, ¿qué haces? Manejá mejor. Pero un hermano. Las personas transmiten cosas también, dan señales, y nosotros tenemos que hacernos expertos en identificar esas señales. Si yo veo a Carlos vestido con la ropa que usa en su trabajo, ya sé que es un militar. Las personas que usan uniforme, yo hace muchos años atrás, 35 años, era policía y usaba un uniforme, porque me lo mandaban, no porque me gustaba. A vos te lo mandan, no es que a uno le guste. Bueno, de repente uno le toma gusto al uniforme, pero está expresando que pertenece a un colectivo específico, que ese es su trabajo y con eso se gana la vida. Lo está expresando a través de lo que usa en el cuerpo. Está diciendo algo de sí mismo a través de lo que usa puesto. Durante mucho tiempo, hermanos, cuando alguien estaba de luto, ¿cómo se vestía? ¿Sabe desde cuándo viene eso? De la antigua Roma. El usar ropas negras para expresar luto. Y se dejó de usar a finales del siglo XX, no hace tanto, o sea que duró siglos y siglos y siglos y siglos. Hay gente que expresa conformismo con la ropa. Todo el mundo usa pantalones verdes, yo me pongo pantalones verdes. Si todos usan pantalones rojos, yo me pongo pantalón rojo. Conformismo. Otros expresan rebeldía. Todos usan pantalones rojos, yo me pongo pantalón blanco. ¿Verdad? Algunos expresan ostentación. Un anillo dorado en cada dedo de la mano. Y no la alianza. Y sí, no se puede usar 5 alianzas, porque es el que tiene 5 esposas. Salió. Unas cadenas de oro. ¿Verdad? Y si es predicador, una cadena de oro con una cruz. Porque es predicador. Porque también lo sabe. Ostentación y otra sencillez. Y otra sencillez. Y a veces lo que expresamos con cómo nos vestimos es nuestra capacidad económica. Podemos comprar ropa de marca, no podemos.
compramos la otra. Ostentamos que tenemos ropa de marca, y dice, no, yo esto me la compré en Nueva York. ¿No? Si somos, ahí estamos diciendo que somos chatos y superficiales. No, oh, pobre amigo, mira que esta remera me la compré en Nueva York. Mentira, me la compré en la feria. Ahí estamos transmitiendo algo también. Y Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Transmitimos algo que nos permite, a los otros conocer nuestro interior. Qué interesante eso, hermanos. Y eso también que lo tenemos que tener en cuenta. Ahora, vamos a cómo vestía Jesús. Con una túnica. Es importante, es importante. Y yo le voy a mostrar cómo es importante entender esto. Porque tenemos que saber cosas de Jesús. Porque es nuestro Salvador, pero también es nuestro Maestro. Amén. También es nuestro Maestro. Y vamos a ver pasajes de las Escrituras donde se nos invita a aprender de Jesús y a imitarlo. Pero tenemos que saber exactamente qué imitarlo, en qué imitarlo. A ver, los evangelios no entran en muchos detalles acerca de cómo vestía Jesús. Sabemos más cómo se vestía Juan el Bautista. Ah, sí. ¿Sí? Mateo 3:4 dice, Juan usaba un vestido de pelo de camello y llevaba un cinto de cuero alrededor de la cintura. Ni siquiera dice si se ponía sandalias o andaba descalzo por el medio del desierto. Pero sabemos más todavía de cómo era Juan el Bautista. Dice, se alimentaba de langostas y miel silvestre. Y en Lucas 7:33 Jesús dijo de Juan el Bautista, dice, no comía pan ni bebía vino. A ver, el pan era, en aquel tiempo, no era una flauta o un marsellés como hoy en día. Muchas veces constituía la comida principal de las familias. O sea, lo que principalmente comían. No era solo el masacote de harina, le ponían cosas, le ponían verduras, le ponían queso, le ponían todo tipo de cosas y era la comida. Y el vino era la bebida habitual, no había Coca-Cola, no había bebidas energizantes, no había nada de eso. El vino era la bebida habitual. Y hermanos, en la antigüedad, sobre todo en la Edad Media, las personas bebían bebidas alcohólicas para no morirse de una diarrea monstruosa porque el agua era toda contaminada. Bebían bebidas alcohólicas en vez de beber agua, porque sabían que las bebidas alcohólicas, por el contenido de alcohol, no tenía gérmenes, o tenían mucho menos gérmenes que el agua que tomaban, que era algo súper contaminado. Entonces cuando Jesús dice, Juan no comía pan ni bebía vino, lo que está diciendo es que vivía una vida de austeridad. ¿Sí? Era austero en su comer, en su beber, en su vestir. ¿Porque era pobre? No, porque voluntariamente se había entregado a esa vida para concentrarse en su misión. No sabía perfectamente cuál era la misión. Anunciar la llegada del Hijo de Dios. Amén. Preparar el camino para la llegada del Hijo de Dios. Contrariamente, Jesús no parece haber practicado ese tipo de austeridades tan extremas, salvo los 40 días de ayuno en el desierto. ¿Sí? Pero después de eso, no parece. No hay registro en los evangelios que practicara austeridades extremas. ¿Entienden? Extremos, ¿verdad? Vivir en extrema pobreza, ayunos prolongados y esa clase de cosas que muchos años después hicieron los ermitaños cristianos del desierto o los monjes de los monasterios, pensando que esa era la auténtica vida cristiana. Es seguro que después de ese ayuno Jesús haya participado en fiestas y comidas comunales. La boda de Caná, nos relatan los evangelios también en casa de Mateo, en casa de Zaqueo. Seguramente eso era parte de la rutina. Fíjense que en Lucas 7:34 él dice que quienes se le oponían, que ya sabemos que eran predominantemente los fariseos, pero muchos otros judíos, aunque no fueran religiosos, se le oponían, decían de él, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y ustedes dicen, este hombre es un glotón y un borracho. Lo acusaban de glotón
y de borracho, porque comía pan y bebía vino al contrario que Juan el Bautista. Qué interesante. Ahora, en cuanto a la indumentaria de Jesús, prácticamente la referencia que tenemos es la que está en los evangelios en los relatos de la crucifixión, las ropas del Señor. Probablemente fuera su única posesión en esta vida, que se repartieron los soldados romanos. En Juan 19, 23 y 24 dice: cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos y los partieron en cuatro, una parte para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual no tenía ninguna costura, de arriba abajo era de un solo tejido, y dijeron entre sí: no la partamos, más bien echemos suertes a ver quién se queda con ella. Es decir, como ustedes dijeron, Jesús se vestía como cualquier judío de su tiempo. Y también en eso él se identificó con su pueblo. Los romanos no se vestían así, ellos tenían su propia forma de vestir en lo cotidiano. Los judíos tenían su forma de vestir, era fácil distinguirlos. Él se identificó con su pueblo, justamente vistiéndose como uno más. Vistiéndose como uno más. Y la pregunta de vuelta, si Jesús viniera hoy en pleno siglo XXI, no la segunda venida en gloria, no, si Él viniera hoy, en vez de haber venido hace 2000 años, ¿cómo se vestiría? Iría a los grandes templos y se pondría mantos fastuosos, togas o sotanas, esas bordadas de oro. Iría a otro tipo de templos para predicar con trajes de Giorgio Armani. Anoche fui a mirar cuánto sale un traje de Giorgio Armani. Los más baratos 1.500 y los más caros $3.000. Un traje. ¿O se pondría Jesús un vaquero, los zapatos de esos como los de trabajo y el casco amarillo del obrero? ¿Qué les parece? No, pero en serio, ahora le pregunto en serio. ¿Se pondría unos zapatos de trabajo ahí, un vaquero? ¿Se identificaría con quién? ¿Les parece que se pondría un traje de Giorgio Armani para predicar? Con unos vaqueros, una remera y... ¿Eh? No va con él. Mateo 11, 29. Soy manso y humilde de corazón, dijo Jesús. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y humilde significa obediente, significa dócil, pero también significa sencillo, modesto. En Filipenses 2.7 el apóstol Pablo dijo que Jesús se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo. ¿Qué dijiste vos hoy, Alfredo? Un siervo es un esclavo. Ningún esclavo se vestía con traje de Giorgio Armani. Y además, en el versículo 8 de ese mismo capítulo 2 dice: se humilló a sí mismo, es decir, voluntariamente. Es verdad, Jesús se sentó a comer con un hombre rico y acomodado como Zaqueo, pero también recibió a los mendigos e incluso a los leprosos. Él dialogó con ricos y pobres por igual. Entonces, ¿qué imitar de Jesús? Yo me acuerdo cuando tenía 15 años, vi la película Jesucristo Superstar. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Qué enloquecido, la vi de vuelta y la vi de vuelta. Y entonces me dejé crecer el pelo. Me dejé crecer el pelo por acá. Y la barba, claro, a esa edad una pelusa me salía, no salía otra cosa. No había entendido, no había conocido el Evangelio, no sabía nada del Señor. No podía entender que lo que hay que imitar de Jesús son sus virtudes, su amor, su entrega, su pureza, su santidad. ¿Qué imitar de Jesús? El amor profundo, el alcance de su entrega, su integridad, su rectitud, su justicia. Eso imitar de él. En 1 Corintios 11:1 el apóstol Pablo dijo: imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Seguramente me han escuchado más de una vez citar este versículo
públicamente. Porque el apóstol Pablo se puso delante de los cristianos de Corinto y les dijo, acá me tienen a mí, me ven a mí, bueno, tienen que ser como yo, porque yo imito a Cristo. Él no se corría, decía, viste, no me mire a mí, mire a Cristo. No, mírenme a mí, porque yo sí que imito a Cristo, dijo Pablo. Que el Señor nos ayude a poder decir lo que dijo Pablo. ¡Guau! A imitar a Cristo y enseñar a otros a imitar a Cristo. Qué meta, ¿eh? Qué meta. Poder ponerse delante y decir, ¿querés imitar a Cristo? Hacé lo que yo hago. ¡Qué meta! ¿Qué meta más alta? El apóstol Pablo lo hacía. ¿Qué es imitar de Cristo? Su aspecto personal, el largo de su pelo, que andaba de túnica y sandalias. ¿Se imaginan todos viniéramos túnica y sandalias a la iglesia? Estaban las ambulancias afuera esperándonos para llevarnos con chaleco. A poner un chaleco y sacarnos. Si estás todo loco, ¿por qué se visten así? Pues, imitar su amor, su sacrificio, su pureza, su santidad, porque somos discípulos de Él, parte de la iglesia, parte de la comunidad de fieles, el cuerpo de Cristo. Fíjense qué interesante, hay un pasaje en Apocalipsis 19, en el 7 y en el 8, ahí donde la iglesia llamada esposa del Cordero, y dice lo siguiente, ha llegado el momento de las bodas del Cordero, ya su esposa se ha preparado, y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y refulgente. Y es que el lino fino simboliza las acciones justas de los santos. Siempre me llamó la atención este pasaje, desde muy jovencito. El lino fino es un símbolo de acciones de justicia, de actuar de acuerdo a la justicia de Dios. La justicia de Dios no significa ir dándole mazo a los pecadores, sino ser justo delante de Dios. ¿Sí? Andar en santidad, en pureza, como Dios quiere. Algo que siempre debe caracterizar a los santos, aquellos que libremente, voluntariamente, eligieron seguir a Cristo como su Señor y Salvador. Apartarse de las corrientes inmorales y egoístas de este mundo para seguir a Cristo. Amén. Así que, hermanos, que eso sea nuestra ropa. Y con esto lo que quiero decir es que no importa, yo le doy gracias al Señor porque llegó el momento en que entendí, no importa cómo me vista, mientras sea con decoro y con decencia, que eso es lo que pide las Escrituras, pero no importa. ¿Sabe cuántos años hace que dejé usar corbata? O sea, perdí la cuenta, 20, 30, no tengo ni idea. No importa, con decoro y con decencia, pero nada de traje, como la corbata, vaquero no, championes menos. Yo te lo hice a propósito y sabía que nadie se iba a desmayar, pero después seguro que 40 años atrás se desmayaban varios, se me habían predicado en remera, vaquero y champión. Se desmayaban varios. Y tuve que llegar a entender que no importa nada, porque lo que tenemos que imitar de Cristo está dentro. Está dentro. Y ahí vamos a lo que leímos al principio. El apóstol Pablo escribió, vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, elegidos, santos y amados por Dios. ¿De qué? Nosotros siempre hablamos en el sentido espiritual de la indumentaria del cristiano cuando hablamos de la armadura, ¿verdad? Que Pablo habla en Efesios capítulo 6, que el yelmo, que la coraza, que el escudo, que el calzado de combate, que la espada, que todo eso. Acá hay otra indumentaria para el cristiano. Así nos tenemos que vestir. A ver qué dice. De entrañable misericordia. Entrañable, ¿verdad? ¿Entienden? Entrañable sale de las entrañas, es decir, viene de lo profundo, de sal, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Las ropas, lo que se ve de nosotros. ¿Sí? ¿Usted qué ve de mí en este momento? De mi cuerpo. Brazo, mano, la cara, cogote y poca cosa más. El resto es ropa. Capaz que en el verano. Fíjense si usted lo hubiera predicado en enero y me aparezco en bermuda y chancleta, de ojotas. ¿Me habrían dejado subir a predicar? Amén, me dice el pastor Alfredo.
Y si vengo en invierno, todo hasta acá, ¿qué van a ver de mí? La cara, apenas, el pelo, el poco que me queda. Lo que se ve de nosotros es la ropa que usamos. Esta es la ropa que se tiene que ver de nosotros. Y en el 14 dice, sobre todo, vístanse de amor. Que el Señor nos ayude, hermanos. Amén. Que el Señor nos ayude. Estas ropas no son caras. Pero ¿cómo cuesta aprender a usar? Que Dios nos asista con su gracia y su misericordia y su poder. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo de reflexión. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu obre en nuestros corazones. Para que esta palabra, Señor, también la pongamos por obra cada día de nuestra vida, delante de ti. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas, te damos la fortaleza, Señor, el entendimiento y la luz de lo alto, para actuar de esta bendita manera que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos y hermanas, los que están acá. Gracias por ellos que están acá. Y a los que escucharán o escucharán en forma remota, Dios mío, para que esta reflexión sea de inspiración, Señor amado, para profundas decisiones del corazón en todos nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga muy ricamente, hermanos. Desde ya están invitados para el servicio de culto del Domingo de Ramos.